Dice, y si tu mujer, que es tu socia, y vos terminan en una cárcel, ¿quién va a cuidar a tus hijos? Daniel Haddad no habla de plata y habla muy poco del miedo, pero carga desde hace algunos años una frase en latín: memento mori, recuerda que vas a morir. Se la encontró cuando su cuerpo por primera vez le puso un límite que el dinero no podía comprar. Hoy, el argentino que se construyó solo, que construyó Infobae, el medio de comunicación en español más leído en el mundo, tiene además una decisión pendiente de la que también conversaremos. Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora. Grabamos este episodio en Miami en el marco de la conferencia SIP Connect de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el Hotel Intercontinental de Doral. Y nuestro invitado de hoy empezó a trabajar a los 14 años vendiendo bolsas de basura en Buenos Aires. Empezó luego como cronista de radio y televisión, compró Radio 10, compró Canal 9, luego fundó C5N y en 2002 lo apostó todo por un portal de noticias totalmente gratuito y en español, 100% digital, Infobae. Hoy tiene redacciones en 11 países y más de 75 millones de visitas. Es el único medio en español entre los 20 portales más visitados del mundo. Daniel, bienvenido a Focus. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti por el tiempo. Cuéntanos, desde que arrancaste, has contado la historia, vendiendo bolsas de basura a los 14 años. ¿En qué momento el dinero dejó de ser para ti una meta y se convirtió en una herramienta para hacer todo lo que haces? A ver, vamos hacia atrás. Yo provengo de una familia muy humilde. Papá y mamá apenas terminaron la escuela elemental, la escuela primaria. Querían estudiar, pero no podían, tenían que ir a trabajar. Y mi infancia fue una infancia de más carencias que otras cosas. Trabajé mucho y efectivamente en algún momento cambió mi situación económica y a partir de ese momento el dinero ha servido para hacer crecer la empresa, ¿no? Mi empresa es una empresa familiar y el dinero te das cuenta que es útil para hacer cosas vinculadas quizás con proyectos. El día que a mi padre, hace ya 8 años, le detectaron un cáncer de páncreas, lo primero que se me ocurrió fue decir, rápidamente llamé a la Clínica Mayo y reservé un avión y apareció la jefa de oncología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que es un hospital público buenísimo, y me dijo, usted está loco. Me dice, su padre le quedan entre 4 y 6 semanas de vida. ¿Para qué se va a subir a un avión y va a subir a su padre en un avión y lo va a internar en la Clínica Mayo? Déjelo que se pueda despedir de su familia. Y ese día me di cuenta que no importa cuál es el número o la cantidad de ceros que pueda tener tu cuenta en el banco, que frente a las cosas importantes de la vida, el dinero no las compra. Te defines como una persona tímida. Cuéntame cómo una persona tímida puede manejar equipos tan grandes a lo largo de diferentes países. ¿Cuál es tu secreto para escoger los miembros clave de tu equipo? Soy tímido, por eso me defino como tímido. No parece, pero quizás en este momento me cuesta estar aquí sentado ante una figura como tú. ¿Cómo elijo a la gente? Bueno, trato de buscar profesionales de muy buena formación en lo específico, pero con el paso del tiempo voy buscando otras cosas, ¿no? Me parece que el buen trato con la gente y sobre todo la lealtad. Yo creo que en un equipo tan pequeño como el que tenemos nosotros, comparativamente con otras estructuras internacionales, la lealtad pasa a ser vital, ¿no? A veces cuando quiero comparar lo que hicimos nosotros en el mundo con otras organizaciones en otros idiomas, en inglés, que son potentes,
trato de hacer alguna similitud entre cómo las empresas se parecen o a los ejércitos convencionales o a los ejércitos guerrilleros. Yo me imagino que una organización como The New York Times o The Washington Post, donde va, se expande y tienen generales, capitanes, coroneles, tenientes, subtenientes. Y eso tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Nosotros creo que somos más parecidos. Esto no es una idea mía, esto lo explicaba en una clase de marketing en Harvard el profesor Kawasaki. Y él decía que las empresas parecidas a las guerrillas trabajan de lunes a lunes, no reconocen el día y la noche, están siempre dispuestas, todos se visten igual, todos hacen de todo. Y de alguna manera este grupo de Infobae tiene esas características. La vida sí a veces se la tiene que llevar como una guerra de guerrillas. ¿Cuáles son las normas que no te permites cruzar entonces, aunque tu equipo tiene estas características? Bueno, yo creo que diferenciaría dos tipos de conductas, las internas y las externas. Empiezo por las últimas. Creo que hacia afuera un medio como Infobae tiene que ser un medio que tiene principios, no sé si ideología, pero ciertos valores, ¿no? Creemos en la libertad de expresión, creemos en el disenso, creemos que el que piensa distinto solamente piensa distinto, no es un enemigo, creemos en la diversidad, creemos en el pluralismo, eso hacia afuera, ¿no? Y después lo que creemos es que las violaciones a los derechos humanos son violaciones a los derechos humanos, no importa que el que las practique sea de izquierda o de derecha. Ahí ponemos la luz siempre, ¿no? Eso nos trajo muchos problemas en América Latina, en algunos países. Hemos tenido que mudar familias enteras de algunas dictaduras que todavía tiene nuestro continente. Internamente lo que pido es, obviamente, gente honesta y que trate bien del primero al último, ¿no? No me gusta el abuso de posición dominante. He podido hablar con algunas personas que han trabajado contigo y realmente es increíble como todas las que por lo menos pudimos conversar, incluso si ya no han trabajado con ustedes hace mucho tiempo, se refieren a ti con mucho cariño. Y eso habla mucho, especialmente cuando una relación laboral se acabó hace mucho tiempo. Compraste Radio 10, que era una radio en AM que dices que nadie la escuchaba en ese entonces. Cuando yo llegué a Buenos Aires ya pues, bueno, yo llegué mucho después, pero ya se la oía muchísimo y además la llevaste al top de las audiencias. Y luego hiciste lo mismo con Canal 9, que fue un canal que lo adquiriste con una deuda que no esperabas. ¿Cómo se enfrenta ese tipo de golpes en la vida cuando compras un medio, compras una empresa, te prometen una deuda de 15 millones y de repente resulta que son 60? Me impresiona la cantidad de datos que tienes sobre la historia. Bueno, quizás fue uno de los momentos más complicados. Yo compré Canal 9 porque se tenía que ir del país. Era de Telefónica y Telefónica tenía en ese momento 2 canales de televisión. Y uno era Telefe y el otro Canal 9. Y vendían Canal 9, que era el que menos bien funcionaba. Se compró a libro cerrado porque el gobierno les había dado 15 días para ejecutar la venta. Fui a New York, hice una oferta. ¿Qué año era esto? 2002. Exactamente entre junio y julio del 2002 se hizo la operación. Es más, el día que firmamos el contrato fue el 4 de julio. Jamás me lo voy a olvidar. Compré cuando me di la mano. Yo soy de creer en las palabras, ¿no? Y quizás fue un error mío. No creo que fue un error mío. Y la persona de España que vino a la venta me dijo, pues le garantizo que son 14 millones de dólares. Yo hice el cálculo de lo que dejaba, del pasivo, de los ingresos, y dije, la economía en la Argentina va a mejorar en algún momento y esto va a ser rentable. Al poquito tiempo, uno de mis gerentes administrativos financieros vino y me dijo, Daniel, me parece que la deuda no son 14, son 30. Ya casi, ese día tuve una pequeña parálisis facial, se me cayó el labio por unas horas. La realidad es que mis abogados empezaron a mirar todo y me dijeron, mira, esto puede ser más complicado, así que hay un elemento jurídico, en Estados Unidos se llama Chapter 11, en Argentina es la ley de concursos y quiebras,
que te permite concursarte y que todos los acreedores o los que dicen ser acreedores se presenten ante un juez y digan, este señor me debe 15 pesos. Ese es el famoso artículo. Yo soy abogado también, aunque nunca ejercí la profesión. Y el artículo 36, que es el momento en donde la gente va a declarar las deudas, dio como número $63.200.000. Esa noche no dormí. Yo nunca había tomado alcohol. Tenía 42 años, o 41 o 42 años. Y esa noche, para irme a dormir, me tomé como 2 vasos de vodka. Cuando me levanté, mi cabeza estaba estallada. $63 millones. Y yo no puedo deber eso. Bueno, y finalmente trabajamos mucho en el concurso, bajamos mucho la deuda porque realmente estaba como inflada. Y fue una experiencia. La vida conmigo ha sido muy generoso en todo sentido. Me dio muchas experiencias. No todas fueron buenas, pero aún de las que no fueron buenas, me parece que los humanos tenemos que aprender de eso, o para enfrentarla de una manera mejor si nos vuelve a pasar, o para que no vuelva a pasar. Y esa fue una buena experiencia. Nunca más dejé de hacer una operación sin estar seguro de lo que firmaba y que lo que me decían estaba garantizado. Si me preguntás si me arrepiento, no. Creo que la vida, cada tanto, cuando a uno lo sacude un hecho, es un aprendizaje. Así que agradecido también. Luego creaste C5N, que es del canal, y pasaron muchas cosas y ahora luego nos contarás. Parte de lo que dicen las personas que han trabajado contigo es que tú permites al talento desarrollarse solo y le das muchísima libertad para explorar sus talentos. Pero también te has movido desde las radios, estuviste en la radio, estuviste en la televisión y luego el canal ya lo sacaste a cable y luego pues te metiste en el mundo del internet. Operas en un espacio no regulado y es curioso que muchas personas pues, que han tenido mucho éxito, que hacen dinero, luego se meten en temas como minería, en telecomunicaciones, invierten su dinero en espacios, en espacios regulados por el Estado. Tú te has mantenido siempre en espacios no regulados. ¿Eso es una decisión estratégica? Y explícame un poquito cómo entiendes tu libertad de movimiento al estar en espacios no regulados. A ver, durante mucho tiempo mi territorio fue solamente la Argentina. Y ahí tuve oportunidades de entrar en este tipo de mercados, ya sea servicios públicos, electricidad, petróleo. Me han hecho ofertas muy tentadoras, esas que uno perfectamente podría aceptar. Y yo creo que es como, a ver, suena antiguo lo mío, pero creo que es incompatible que alguien que toma un servicio público tenga un medio de comunicación también, ¿no? No sé, es discutible. Yo prefiero no tomar, porque quizás perdería la objetividad. Porque si mañana yo tengo el servicio de electricidad en una ciudad como Buenos Aires y hay un apagón de 10 días seguidos, ¿qué haría mi medio? Pienso en eso. No critico al que lo haga. Sé que en la Argentina hay grupos, y en América Latina, que tienen medios y también ese tipo de negocios. Yo reconozco que haber ido a uno de esos negocios de electricidad, de petróleo, de gas, de minería, seguramente me hubiese hecho rico en serio. Pero yo disfruto mucho del trabajo vinculado a los medios de comunicación. Me encanta poder comunicar. Primero lo hice mirando una cámara, opinando, dando editoriales y después dirigiendo periodistas, ¿no? Y no hay cosa que disfruto más que una primicia. Hace poquito estamos cubriendo un caso de corrupción muy grande en Argentina en la Asociación del Fútbol, que es escandaloso. Ahí han desaparecido más de $400 millones, que para un país como Argentina es mucho dinero, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y nos llegó un documento que fue muy importante y que despertó una ola de desmentidas por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Y yo disfrutaba eso como un niño, como si fuese el primer scoop, la primera vez que publicamos algo, la primera primicia, ¿no? Quizás por eso no habla mejor de nosotros ni peor de nosotros no haber entrado en otros negocios. Simplemente es que yo trato de seguir. Cambié de territorio o sumé territorios. Un día dijimos vamos a abrir en México, que nos va muy bien. Abrimos en Colombia, nos va muy bien. Abrimos en Perú, que nos va muy bien.
Abrimos en Madrid, España, que es la cuna de nuestra lengua y donde es muy difícil competir y estamos aceptablemente bien. Abrimos ahora Centroamérica. Entonces prefiero expandirme por actividad, no por rama de negocios. Hablas de la objetividad y es una conversación que no se ha terminado y seguramente no se va a terminar nunca. Hay una línea muy delgada entre sacar la primicia y cometer errores, que pasa mucho y pasa en muchos medios, pero Infobae desde siempre en Buenos Aires tenía y tiene la característica o la fama de llegar primero y llegar muy rápido. Eres una persona súper informada y siempre fuiste, entonces cuéntanos un poco cuál es tu arma secreta para conquistar a las fuentes y para tener ese acceso a la información que en muchos sentidos no lo tiene otro, pero informarlo con precisión. Tú marcas algo importante que es la relación con la gente. Yo cuando hoy viene a visitarme algún periodista joven que quiere ingresar a Infobae, durante muchos años yo le decía, ¿escribís bien? Sí. ¿Estás formado? Sí. ¿Tenés fuentes? No. Pero tal vez lo tomaba y lo formábamos y le abríamos puertas. Uh-huh. Hoy ya la escritura parece no ser indispensable porque la inteligencia artificial escribe textos tan bien o mejor que algunos periodistas. Pero el acceso a las fuentes es vital. Entonces yo creo que durante años, a veces, ahora yo ya estoy fuera de Buenos Aires y quizás no tengo la misma cantidad de contactos con este actual gobierno, menos porque ya me agarró viviendo aquí en los Estados Unidos. Pero he dejado mucha gente que sí mantiene contactos. Y para mí un periodista que puede hablar con el ministro X o con el juez tal o con el ministro de la Corte Suprema tanto o con el director de fútbol de la Argentina, donde es un deporte que genera mucha pasión, o con el presidente de la selección de rugby, eso da la posibilidad de siempre tener la noticia un poquito antes. Que ya no sé si es un valor como era en otros tiempos, ¿no? Porque, sí es importante. Hoy las redes muchas veces dicen esta copa es oscura y no es transparente. Ahora sí ¿para qué sirve Infobae? Para que si alguien ve en las redes que alguien dice que esta copa es transparente y Infobae lo dice, ahí dice, entonces es real. Entonces creo que trabajamos muchas veces como una ISO 9000, ¿no? Es decir, es el certificado de lo que se está diciendo es correcto. Y eso es producto de las buenas relaciones con la gente que tiene poder. ¿El acceso a las fuentes, entonces, te da poder? Bueno, yo creo que le da poder al medio, no sé si a una persona. Pero tampoco hay que tenerle miedo a la palabra poder, ¿no? En todo caso, es el poder tener un minuto antes algo, el poder tener más información off the record, más que poder en sí mismo de una persona. Al medio lo empodera y tal vez lo que hace es que otra persona que tal vez no tiene relación con el medio y quiere comunicar que en un medio donde la gente sabe que ahí van las primicias, empiece a tomar contacto con nosotros. ¿Se puede tener este poder entonces sin ejercerlo? Absolutamente. Muchas veces aquel que ocupa una función pública o tiene algún lugar importante en la sociedad o tiene un medio importante en la sociedad, se siente que tal vez tiene que ser tratado como un ciudadano diferente. A mí haber vivido mucho tiempo y muchas veces a lo largo de mi vida en Estados Unidos, me permitió darme cuenta que uno es una persona común y corriente. Quizás en tu ciudad no, porque dicen, pase usted, no hay una mesa, pero le armamos una mesa y yo me muero de vergüenza, me pongo todo colorado. Cuando dejas tu ciudad y te vas a otro país, sos absolutamente común y corriente, y yo disfruto mucho más ser común y corriente que empoderado porque mi medio está en una buena posición. En algunas entrevistas, de las pocas que has dado, dices, en el 2012 pasaron cosas. Uh-huh. Danos un resumen, pues porque fuera de la Argentina quizá no se conoce lo que pasó en 2012.
Radio 10 era la radio más escuchada de la Argentina y yo había fundado 4 radios más en FM que cada una iba peleando por el liderazgo algunos meses. Era una radio mega, otra se llamaba Pop, otra se llamaba Vale y otra se llamaba Amadeus, una radio de música clásica. Mi conglomerado de medios era un canal de noticias muy exitoso, muy tecnológico, que era C5N, más las 5 radios más Infobae. Es decir, que éramos el segundo grupo de medios de la Argentina. Después de Clarín. Después de Clarín, sí. Y a Clarín le competíamos de igual a igual. En AM éramos líderes nosotros, ellos segundos. En FM éramos líderes nosotros, ellos segundos. En ese momento Infobae no era primero, éramos segundos y ellos primeros. Y en C5N versus TN se diría peleábamos minuto a minuto. ¿Dónde estaba la diferencia? Que Clarín siempre tuvo otros negocios. Entonces siempre ellos tuvieron una espalda gigante para robarme figuras por mejor. Pero son las reglas de juego. En el 2012 en la Argentina gobernaba un apéndice del socialismo del siglo XXI que es el kirchnerismo. O que fue el kirchnerismo. Ya no sé si es, pero fue el kirchnerismo. Y alguien le llenó la cabeza a la presidenta en ese momento que ese grupo tenía que estar en manos de gente vinculada al gobierno. Vinieron en el 2011 a hacerme ofertas y millonarias y las rechacé. Y a partir de ahí pasaron cosas. Un día estaba festejando el cumpleaños de mi esposa en un restaurante muy bonito, con amigos y familia, y todos terminamos en el piso porque a alguien se le ocurrió tirar desde afuera dos tiros frente a un vidrio que se vino abajo y empecé a recibir intimaciones de la agencia de impuestos, me inventaron una causa y muchas cositas más hasta que un día un funcionario muy importante de Cristina Kirchner me llamó y me dijo: ¿cuántos hijos tenés? Y digo, ¿y a qué viene esto? Me dice: no, pero vos tenés 4 hijos. Sí, es público, sí. Dice: y si tu mujer, que es tu socia, y vos terminan en una cárcel, ¿quién va a cuidar a tus hijos? Bueno, fue muy fuerte, ¿no? Representarme esa imagen, porque esta gente tenía el poder de hacerlo. Y ahí entendí que esperé un poco más y un día vi cómo expropiaron YPF. YPF es la principal empresa petrolera de la Argentina, que era privada, estaba en manos privadas. Y un día se metieron con Repsol, una empresa española, le sacaron las acciones, los echaron. Después terminó, a la Argentina le costó mucho dinero. Conmigo fueron distintos. Me mandaron 2 o 3 grupos empresarios, todos con ofertas. Eran grupos empresarios cuya riqueza había sido creada con el kirchnerismo, y les faltaban los medios. O ellos creían que con medios iban a ser eternos, cosa que no pasó. Y de las 3 ofertas elegí no sé si la más alta, pero la que más posibilidades de cobrar tenía. Y lo único que ahí discutí es que vendía todo menos Infobae. ¿Por qué? Porque necesitaba quedarme con algo, ¿no? Sufrí mucho el día que vendí. Fue un 12 de octubre del 2012, entregué todos los medios, menos Infobae. Y yo vivo en unas torres en la avenida Libertador, tú conoces Buenos Aires, frente al hipódromo. Y siempre salía de mi cochera hacia Libertador y ahí doblaba a la derecha y de ahí iba hacia mis oficinas. Y esa mañana, al día siguiente, me levanté, agarré el auto y no sabía si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. No tenía dónde ir, porque ni siquiera mi oficina estaba en Infobae, no tenía un lugar en Infobae. Y creo pasé una semana me da vergüenza decirlo, pero me la pasé llorando, ¿no? Porque sentía que había sido... ¿Con alcohol o sin alcohol? No, sin alcohol. O sea, fue menos grave que el anterior. No, lo otro finalmente con dinero se solucionaba, esto ya no. Pero fue también un baño de realidad. Siempre hay gente más poderosa que uno, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente me cambió la vida. Siempre agradezco que me fui del mercado de los medios más tradicionales a tiempo. Me acuerdo que me fui a España a visitar a un viejo profesor que tuve en la Universidad de Navarra,
Juan Antonio Giner, que es como mi mentor, y me dijo, Daniel, te han hecho un favor, aprovecha que en Infobae no tienes buenas plumas, me dijo así, ficha, término que en Argentina no lo usamos, pero que en el fútbol español fue fichado tal jugador, a las mejores plumas. Bueno, y ahí hicimos un cambio muy grande en Infobae, ahí hicimos una experiencia fallida de Infobae Miami, que no estuvo bien, no funcionó, pero también de los fracasos uno aprende. Mucho. Y en el 2015, ya cuando se fue el gobierno, empecé a sentirme más con ganas de hacer cosas, y una de las primeras cosas que hice fue ir a ver a Marty Baron al Washington Post, y me mostró todo lo que estaban haciendo con un nuevo CMS. Me empecé a enamorar de la tecnología, la vi vital para un medio como Infobae, con lo cual ya primero prácticamente no miro para atrás, esto no lo recordaba así hace mucho, y también aprendí a no vivir con rencor, ¿no? Ya lo que pasó y quiero mirar para adelante. Me dijiste mucho y voy a volver a partes de lo que me acabas de contar. En ese momento, cuando hubieron, y bueno, medio todavía hay, pero todo es cíclico, estos gobiernos del socialismo del siglo XXI en varios países, el ataque fue sistemático a los medios. Sí. En todos los países. Y yo te puedo contar el caso de Ecuador. Yo viví en el exilio en Argentina precisamente por la persecución a los medios también. Y como dices tú, siempre hay un enemigo más grande, pero además el Estado es un enemigo monumental frente a cualquier medio, incluso aunque fueras el más grande en un país. Y eso creo que es algo que hemos aprendido hacia la siguiente ola de gobiernos autoritarios, que quizá en algunos países ha llegado y en otros pues en algún momento llegará. Sí. Que todo es cíclico. Y muchos de los dueños de los medios en ese momento tuvieron un apego brutal, y no sé si fue una mezcla de nosotros somos el adalid de la democracia, nosotros vamos a salvar la democracia, quizá también un apego a que tu identidad es tu medio, tú eres lo que dices, tú eres tu marca, pero tú vendiste. ¿Fue porque la presión fue tan grande? Te diría lo siguiente, yo muchas veces me cuestioné por qué vendí, y me costó horas de terapia con mi psicóloga. Yo decía, ¿por qué Clarín, que está tan atacado, también con causas inventadas, decían que los hijos de la dueña eran hijos de desaparecidos, cualquier cantidad de calumnias, con jueces atacando? Sí. Había una diferencia, que era la espalda o el respaldo económico. Lo mío es una empresa que solamente se dedica a los medios. En la Argentina, muchos de los anunciantes me llamaban y me decían, Daniel, lo siento mucho, pero vamos a cortar la publicidad en tu medio porque me están volviendo loco. ¿Y qué me pasó ahí? Y esto creo que quien me puso la luz y fue mi psicóloga. Fue, de alguna manera, mi padre cuando yo tenía 10 años, en un trabajo donde él estaba no le pagaban. Entonces la empresa tenía problemas y el sueldo llegaba tarde. De por sí el sueldo que tenía papá no se alcanzaba el dinero hasta el día 20, ¿no? Y a partir del 20 no, la alimentación era otra, era mucho más hidratos que proteínas. Y yo pensé, en ese momento yo tenía como 500 personas trabajando entre el canal y las 5 radios. Digo, en algún momento no voy a poder pagar los sueldos. Y yo no me puedo perdonar que 500 familias estén con carencias, con privaciones, y por mi orgullo y mi dignidad yo resisto. Faltaban 3 años para que termine el gobierno. 3 años son 36 meses. De impuestos, además. Además. Con lo cual, obviamente quizás fue la decisión quizás menos valiente, pero yo pude dormir tranquilo pensando en la gente que trabajaba conmigo, que al menos quedaron trabajando. Yo me tuve que ir, pero ellos siguieron trabajando. ¿Fuiste pragmático entonces? Porque en algún momento sí parecía que comprabas y vendías medios como deporte, ¿no? Entonces los crecías, por ahí los vendías,
incluso me parece que fue Canal 9 que se vendió a Ángel González, Sí. que en otros países cuando se vendía un medio, bueno, le pasó a Diario El Comercio en Ecuador, que fue un escándalo súper grande por la naturaleza de este empresario. ¿Cómo se vivió esa lógica? Un poco para entender si fue un tema, porque una cosa es la supervivencia y otra cosa que también es muy válida y quizá se lo habla poco, es el pragmatismo de esto es un negocio. Cuando dejó de servir, o te dejó de servir a ti, o viste otra oportunidad, o tuviste la oportunidad de venderlo bien, lo vendiste. Te cuento que el también caso es válido. Sí, Canal 9 lo vendí principalmente porque no disfrutaba. Canal 9 era un canal generalista de entretenimiento más que de información, donde yo miraba las telenovelas y decía, ¿qué estoy haciendo? Venía un autor, me decía, Daniel, tengo una telenovela para las 3 de la tarde, y yo no entiendo nada de esto, y no tengo ganas de entenderlo tampoco. O programas de humor, o películas para el fin de semana. Dije, no, esto lo vendo, y con este dinero que vendo voy a hacer un canal de noticias, el mejor de la Argentina, y fue un canal con helicópteros, no había en Buenos Aires, pusimos cámaras en todos lados, en la ciudad, en los accesos. Fue un despliegue de tecnología increíble. Entonces diferencio lo que fue la venta en el 2007 de Canal 9. Eso fue un negocio. Yo compré en X y vendí en X por 10, imaginémoslo así. Y con ese X por 10, gran parte de eso lo usé para fundar C5N. En el otro caso, la palabra pragmatismo no le temo decirlo, quizás fui pragmático. Creo que dije, quizás me ganan hoy, me quedo con algo que si lo desarrollo, quizás algún día van a decir, nos equivocamos, nos tendríamos que haber quedado también con Infobae. Seguramente lo hubiesen destruido, como todo lo que tocaron lo destruyeron, porque creo la falta de expertise, de profesionalismo. Y los medios que son utilizados con ese fin usualmente terminan mal, ¿no? Yo lo que siento es que no me hubiese permitido, de verdad, no habla bien de mí, pero digo, si un mes no hubiese podido pagar los sueldos, o 2 meses, o 3 meses, enfrentar ese problema, mirar a la cara a la gente y decirle, nos cortaron la publicidad, nadie tenía por qué ponerse en mi lugar. La persona que es un profesional, trabaja, tiene que mantener a su familia, sus hijos tienen que ir al colegio y puede ser, si la palabra es pragmático, realista. Sun Tzu decía que solamente uno da las batallas que previamente están ganadas, ¿no? Si no, no conviene ir al territorio. Y yo ahí la batalla la tenía perdida. Frente al Estado no hay humano que se pueda resistir. Lo de Clarín, digamos que quizás fue más heroico. También ellos tenían ese gran respaldo de que eran dueños del cable, tienen mil empresas importantes, empresas de comunicaciones. Pero la verdad que los felicito y creo que Héctor Manieto, que es la cabeza de ese grupo, fue realmente muy valiente, muy valiente. ¿Te quedaste con Infobae? ¿Porque tenías que quedarte con algo y era en ese momento lo más pequeño? ¿O porque viste el futuro en el Internet? ¿O una mezcla de las dos? Quizás las dos. No fui tan visionario. Mucha gente dice, cuando me presentan muchas veces dicen, el que lo vio primero. Sí. Bueno, yo creo que yo vi lo único que tenía, ¿no? Y de hecho los compradores no le vieron el potencial que iba a tener. Creo que Infobae se hizo grande no porque lo vi primero, sino porque cambió la tecnología. Yo sí, cuando vi que el teléfono dejaba de ser un teléfono y pasaba a ser una mini computadora donde vos tenías datos y podías ver video, ahí dije, este es un cambio, ¿no? Acá vino un cambio cultural. Eso sí lo vi y aposté a eso. Pero me imagino que, tomado en contexto, no hubo un solo factor por qué me lo quedé. Me lo quedé por varias cosas. Lo primero y principal es mi motivo egoísta. Necesitaba tener un motivo para despertarme a la mañana y hacer algo. No puedo estar en mi casa quieto. Aún hoy me pasa lo mismo. Yo me despierto muy temprano y transpiro periodismo, ¿no? Entonces, quizás hoy hago otras cosas que antes no hacía. Ser como el intermediario entre la tecnología y el mundo de los periodistas, ¿no?
cuando quisimos poner un software propio de inteligencia artificial en las redacciones, esto ahora ya pasó, pero nosotros tuvimos una resistencia muy fuerte. Y creo que yo fui algo así como un evangelizador. Me tomaba el avión, me iba a cada uno de los países donde estábamos, me sentaba, les explicaba, les garantizaba que todos iban a seguir trabajando. Claro. Y al mismo tiempo convencí a los ingenieros que me decían, pero no necesitamos personas para esta parte. Bueno, sí, va a haber una persona que va a seguir haciendo el trabajo. Pero yo necesito, no puedo estar sin hacer nada. Necesito mis amigos del colegio secundario, de la escuela, del high school, que siguen siendo mis amigos. Sí. Están en una etapa en la que tienen mi misma edad y se están jubilando. Están pidiendo el retiro. Jóvenes. Bueno, sí, 65 años, ¿no? Y me ha costado muchas charlas con mi terapeuta. No puedo creer que se estén jubilando. ¿Cómo se jubilan? Y están felices. Van a jugar al golf. Tienen más tiempo para ir a visitar a sus hijos que viven en otras partes del mundo. Yo no disfruto de eso. No, ¿qué disfrutas en el día a día? Trabajar disfruto mucho. Cuando estoy con mis hijos, pero ahora no tengo a ninguno cerca, los disfruto. Tengo una viviendo en New York y trabajando en Naciones Unidas, que hizo una carrera espectacular, máster en Columbia en datos. Después tengo otros 3 que están una está en Madrid, entre Madrid y Buenos Aires, que hace un podcast. Tiene un podcast, ¿verdad? Sí, Milagros. Y lo hacen muy bien. Yo no interfiero, jamás le hago ni siquiera una sugerencia. Y veo que es mejor, que ella se va dando cuenta solo de todo lo que tiene que... Después tengo a Camila, que es la mayor, que ella mira más la empresa como empresa. Y Mateo, 26, un romántico revolucionario con ideas que con el tiempo seguramente va a ir evolucionando. Me encanta, lo quiero, tiene un sentimiento de justicia. Y ese dirige el canal de stream que tenemos. Lo hace muy bien. Eso lo disfruto, pero no los tengo cerca, ¿no? Pero necesito sentirme útil. En las conversaciones que tuve con algunas personas cercanas a ti o de alguna forma un poco más cercanas a ti, alguien me dijo, y me encantó la frase, y me dijo, nadie llega tan alto si no está casado con una persona inteligente. Y cuéntame un poquito, porque decías al comienzo, esto es una empresa familiar, pero realmente es tuya, ¿no? Además que es una empresa que no cotiza en bolsa. No. Me cuentas un poquito del involucramiento de tus hijos, quizá también son jóvenes y pues luego vendrá según lo que venga en el mundo también. Pero tu pareja como quizás centro de operaciones empresarial, ¿cómo funciona esa relación? A ver, Viviana, mi esposa desde hace 40 años, vamos a cumplir ahora en octubre 40 años de casados. Es mucho más inteligente que yo. Ella es economista y tiene un MBA. Y tiene una visión de negocios menos intuitiva que la mía. Yo soy una persona más de impulsos, de instintos. Siempre dije que muchas cosas las decidía por olfato. Hoy no, hoy tengo datos, ¿no? Ella fue siempre muy, muy intelectual al momento de tomar decisiones. Y durante mucho tiempo la consulté en todo. Hoy ella tiene su empresa hace tiempo, ¿no? Nunca quiso trabajar conmigo y creo que es inteligente. Creo que la pareja ha sobrevivido porque llegamos y cada uno tiene su historia diferente. Ella se dedica a la tecnología aplicada a la educación. Pero obviamente que si uno está casado, tiene que tener una persona que sea realmente su par, ¿no? No sé, yo a veces digo en broma que no hubiese resistido tantos años si la persona con la que convivo, la que llego a la noche, me hubiese dicho, Daniel, no sabes, volvió a subir el pan, o no sabes lo que vi en la novela de las 3 de la tarde. Creo que me hubiese ido inmediatamente. Necesito... Otra vida. Me parece que una mujer, para un hombre, es algo que a uno lo interpela, lo desafía. Y es muy difícil mantener una pareja si uno no tiene admiración por el otro, ¿no? Creo que tengo admiración por mi mujer. Y es muy difícil mantener una pareja durante tanto tiempo, porque no todo el mundo lo logra. Y no tenía planificado hacerte esta pregunta, pero se me viene a la mente una cosa como la de Epstein, por ejemplo.
No me digas que no pasa en América Latina. ¿Por qué no se habla en nuestros países de este tipo de cosas? Bueno, quizás no son personajes los que se dedican a ese mundo tan poderosos o tan socialmente bien ubicados como era Epstein en la sociedad de New York, ¿no? Epstein era una persona que su agenda era increíble. Tenía presidentes, tenía expresidentes. Todos ellos personas que estaban en la agenda pública. Absolutamente. Profesores universitarios de grandes universidades, decanos, premios Nobel. ¡Wow! Creo que esa bomba era absolutamente poderosa. Lo que creo que obviamente en América Latina, como en el mundo entero, hay cosas de trata, por supuesto, y prostitución de categoría A o de categoría C. Lo que no creo es que los que manejen ese tipo de negocios sean personas de un alto grado social. Me parece que en América Latina se lo ve más vinculado a la marginalidad, todo ese tipo, pero me puedo equivocar. ¿No es quizá también una diferencia entre el periodismo anglosajón y el latino, que quizá el anglosajón siempre fue un poco más moralista? No lo sé. Seguramente de haber existido algo similar a Epstein, con la gravedad de que personas que tienen el manejo de la cosa pública o que son destacadas en un montón de actividades, si eso hubiese existido en Ciudad de México, en Ciudad de Buenos Aires, en Lima, en Quito, donde sea, yo estoy seguro que la prensa hubiese puesto el spotlight sobre eso. Si no apareció algo parecido, creo que es más que porque no existe de esa magnitud que por otra cosa. Nadie llega tan lejos sin romper algunas reglas. Daniel, ¿cuáles fueron muy difíciles para ti romper? Bueno, a ver, durante mucho tiempo hacer periodismo era tener papel, ¿no? Y yo nunca pude tener papel porque en la Argentina mis competidores eran los dueños de la fábrica de papel y cuando pedía papel me decían importalo, ¿no? Y ellos tenían un montón de ventajas. Quizás la regla que yo rompí fue, bueno, voy a entrar por otro lado, quizás tardé un poco más y entré por lo digital. Pero me imagino que en el camino seguramente habré... A ver, hay algo que es muy difícil. Muchas veces voy a universidades y los más chicos, los más jóvenes, me preguntan, ¿pero cómo fue el comienzo? Digo, ¿a alguno de ustedes les gusta el ciclismo? No, parece que el ciclismo no es tan popular, ¿no? En el ciclismo, la gente que mira por televisión el ciclismo nunca ve al que va primero y que se alejó y va por arriba de la colina. La gente siempre se queda en lo que se llama el pelotón. ¿Por qué el pelotón? Porque ahí está el que pasa con su bicicleta y queriendo o sin querer lo toca con el codo al otro, y ahí se producen las caídas espectaculares. Cuando uno larga un maratón, ¿has corrido alguna vez un maratón de 42 o de 21 kilómetros? No, todavía no. Yo corrí uno de 21, ¿no? Cuando era joven. Hace 20 años que podías correr 21 kilómetros en 1 hora, 47. No sé si es bueno, no fue tan bueno, pero la largada es un momento muy incómodo, porque están todos pegados. Entonces, es muy probable que al momento de la largada uno toque con el codo o con la mano o claro, con el dedo que se corre. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Yo creo que no soy el mismo, ni tengo la energía, ni la potencia, ni el deseo de combate que tenía cuando recién empezaba. Yo muchas veces, cuando alguien me pregunta, ¿y qué es lo que determina el éxito de un hombre o de una mujer y otro no lo tenga? Bueno, es un tema de hambre. El hambre. ¿El hambre de qué? No de comida, de gloria. El hambre de reconocimiento. Hace muy poquito... ¿Y todavía la tienes? Mucho menos. La tengo más domesticada. Yo creo que tengo el control. Hace poquito apareció un grupo por aquí, por Miami, un grupo de empresarios argentinos diciéndome que ellos querían apoyar mi candidatura presidencial. Y dije, wow, muchísimas gracias, pero... Y la verdad es que yo sé que en otro momento de la vida mi vanidad hubiese dicho, sí, hagámoslo. Hoy creo que mi cuota de vanidad ya está satisfecha.
me siento, no tengo ese impulso, ¿no? Aparte de la vanidad y la edad, que es lo que me dices ahora, ¿cuál es tu lista de pros y contras que tienes para involucrarte o no en la política? Bueno, a ver, si te dijese que no me tienta en un 100%, te estaría mintiendo. Realmente la posibilidad de poder ayudar a transformar a un país como Argentina me parece una idea atractiva. ¿Qué me hace ir para atrás? Primero, cosas egoístas. Me siento que no tengo la misma energía que tenía cuando tenía 40 años. Segundo, pienso en mis hijos. En América Latina, cuando un presidente deja de ser presidente, o mientras es presidente, no puede ir a comer a un restaurante. Salvo Uruguay, que creo que es el país más civilizado, en el buen sentido de la palabra, que tenemos del Río Bravo para abajo, donde tú lo ves a la calle, a su papá, mientras vivía Tabaré, mientras vivía Mujica, y los ves a todos juntos en actos y se abrazan, se saludan. Eso es imposible. Y pueden estar comiendo, no sé, Cookie la calle, bueno, la calle Hijo, se lo ve en las playas haciendo surf. Eso sería imposible en la Argentina. Entonces, ¿qué imagino yo? Que mis hijos no van a poder ir a un restaurante nunca más. Porque por más que uno esté conforme a la mitad de la población, la otra mitad no la vas a conformar. Entonces, eso me da un poco de miedo. Mis hijos, Milagro, sobre todo la que está en Madrid, me dijo, papá, por mí no hay problema, yo me voy a Madrid. Claro. Y la de New York me dijo, yo sigo en New York, papá. Pero quizás eso es el principal temor que tengo. Tu medio, decías hace un momento, quizá no tiene ideología, Infobae. Y en el caso de que consideres por ahí la presidencia o estar atrás, ¿no? Porque también hay muchas formas de ayudar a una propuesta política, sí se requiere un norte. O sea, un ideal de país, una definición de lo primero que tendrías que hacer y cómo te imaginas tu país. ¿Cómo te imaginas tú una Argentina un poco más ideal de la que tenemos ahora? Bueno, yo sufro mucho cuando veo cómo Argentina, que es un país que tenía una educación modelo, la fue perdiendo. ¿Desde cuándo? 60, 70. Hay un símbolo que en Argentina se llamó la Noche de los Bastones Largos, que fue cuando por primera vez en la historia y violando la autonomía universitaria, la policía argentina ingresó a la Universidad de Buenos Aires con bastones. Y a partir de ahí se empezaron a ir científicos de la Argentina, golpeando a la gente en la cabeza. Una cosa horrible. Argentina, yo siento que desperdió una oportunidad histórica a principios de 1900, cuando tuvo su primer golpe militar, ¿no? Y lo peor de todo fue que la Corte Suprema de Justicia lo convalidó. No quiero ir tan atrás, pensemos hoy. La única revolución posible en estos tiempos es la revolución educativa. Hoy, cuando yo veo cómo siguen aprendiendo los chicos en el colegio, digo, esto es un milagro, porque no están aprendiendo lo que necesitan. Y cuando veo maestros en la Argentina, pero me imagino que debe ser un fenómeno común a casi toda nuestra querida América Latina, maestros poco preparados, poco formados, donde hoy los chicos con su teléfono le compiten al maestro en la velocidad de las respuestas. Entonces, ¿qué siento? Que no sería hoy difícil pasar el laberinto por arriba, pasar la ola por arriba, ir rápidamente, olvidarse de los escalones. Digo, es mucho más fácil hoy hacer una revolución educativa. Argentina además tiene un sistema donde se está dividido en provincias, se ha federalizado la educación, que en realidad lo que han hecho es quitarle que el Estado Nacional gaste menos y que cada provincia se lo maneje como les guste. Como pueda. Entonces no puede haber 24 ministros de educación porque hay 24 provincias. Y si encima le sumas que a los municipios también tienen un secretario de educación, digo, wow, qué caos es esto. Entonces siento que, ¿en qué podría yo ayudar si no tuviese los temores o pruritos que tengo en hacer esa revolución e integrar a la Argentina al mundo de la tecnología? Yo siento que Argentina no tiene un ministerio de datos. A ver, yo en todas las mañanas tengo una pequeña pantalla donde veo
qué se facturó, cuánto dinero hay en la calle dando vueltas, qué grado de ausentismo tenemos. Miro todo el personal, pero también miro cada nota. Digo, ¿qué periodista hizo la nota más leída? ¿En qué horario pasó esto? ¿Qué vinculación tiene esto con tal? Yo necesito datos. Antes yo te decía, yo me sentía orgulloso de mi olfato. Bueno, con el COVID perdí el olfato, ¿no? Ya no huelo, me cuesta oler. Pero ese instinto ya es viejo. Hoy con los datos, hoy los datos demuestran todo. ¿Es menos válido entonces el instinto? No es menos válido, pero tienes que hacer un doble check-in. O sea, primero el instinto está bien, pero a ver qué dicen los datos. Hablas de lo que chequeas todas las mañanas y realmente te pregunto por si lo sabes, porque ahí me sorprenderías. ¿Cuántas notas publica? 2.500 por día. 2.500 por día, fabuloso. De esas 2.500, pues es... Sumando me imagino todos los yo, países, ¿no? Sumando todos los claro, países. sumando todos tus países. Casi imposible realmente tener un control cercano de la línea editorial, de por dónde se escapan las cosas y por dónde se te cuelan cosas también. Hubo una investigación ahora en abril sobre una Red rusa. conspiración rusa que habría invertido un montón de plata pagando agentes, agencias, periodistas, medios, etcétera, para perjudicar al gobierno de Milei, ¿no es cierto? Y un poco a la idea de los libertarios, me imagino yo. Y salió Infobae, decía, pues, Diario El País, por lo menos, que habían metido dos notas, que me parece poco con respecto a todo lo demás, pero no me sorprende. Entonces, igual si leías las notas era imposible detectar qué querían hacer. No eran notas, yo cuando las leí muchas veces, pero bueno, pero en fin, es cierto, es algo que puede pasar. El concepto, exactamente. Sí. O sea, ¿cómo haces? ¿Quién controla? ¿Quién lo usa? ¿Y cómo puedes en una plataforma tan grande, que bueno, a nivel de Google pues es otra escala, pero es más o menos el mismo concepto, ¿quién controla las narrativas pequeñas que se van metiendo y te preocupa esto o no? Bueno, confío mucho en cada director. La mayoría son directoras. No sé si has visto hoy el video que presentamos. Solamente había un hombre. No había dos hombres, pero 6 son mujeres. Confío mucho en quien dirige cada operación. Confío en mucho, conozco mucho a la de Buenos Aires y fui conociendo de a poco a la directora de México, que es con la que más hablo. Tenés que confiar. Y hoy siempre tenemos formas de darnos cuenta que algo está mal, porque la gente en redes sociales te avisa, me arroban. Yo no estoy muy activo en Twitter, aunque lo uso para seguir ciertas personas. Tengo algunas obsesiones, leo muchos temas de salud, ¿no? Okay. Y cada vez que me fijo y hay 50 mensajes, es una alarma. Es una alarma y ahí veo que tal vez tiene que ver con una nota y ahí envío al país responsable, digo, chequen. Cuando venga la inteligencia artificial, estuviste hablando esta mañana y sí, es curioso que dijiste, la gente me dice visionario y escuché esa palabra cuando un poco estaba haciendo algunas preguntas sobre ti. Que alcanzas a ver las tendencias antes de que ocurran. Y ha sido súper claro, en primer lugar, en invertir en tecnología. Infobae era una empresa periodística. Quizá el negocio luego estuvo en el acceso y hoy está en la tecnología. Hoy es una empresa de datos y nosotros todavía no es público. Si no te lo diría, pero mantiene un grado de confidencialidad. Con una de las grandes empresas tenemos un acuerdo, ellos han educado su modelo de inteligencia artificial usando Infobae. ¿Y ustedes qué se llevan a cambio? Dinero. Ellos hicieron un pago importante al comienzo y cada año nos pagan más dinero. ¿Por qué lo hiciste? Aparte de que pues seguramente si no, es un buen negocio. Sí, solamente por eso, ¿no? Pero es un ingreso complementario, así como alguna empresa de medios tiene, no sé, hace seminarios y le cobra a la gente para traer a un premio Nobel de Economía. Yo no hago eso. Durante tiempo hicimos algunas de esas cosas, pero me parece que mientras sea legítimo, mientras sea legal, mientras no vulnere principios, las notas están ahí. O sea que creo que habla bien de la empresa que nos compra los datos o las notas para enseñar a escribir a su modelo, ¿no?
Al ser la tuya una empresa sin muro de pago, que nunca fue, y muy diferente a otros medios del tamaño de Infobae y más grandes y más pequeños, la información igual estaba abierta en el internet, con lo cual sí siento que tu forma de hablar de la inteligencia artificial es una pragmática, en el sentido de que pues es inevitable lo que pasará. ¿Qué ves en el futuro de un medio como Infobae? Porque el tráfico web viene bajando para todo el mundo, no solo para los medios. ¿Dónde está tu cabeza? No paro de pensar en los próximos años, porque efectivamente basta ver la tendencia de los últimos 15 meses, donde medios de la magnitud más grande todavía que Infobae han perdido un porcentaje importante. Nosotros no perdimos tanto como el Post, que perdió casi el 45% de su tráfico. Nosotros hemos perdido entre un 18 y un 20% de tráfico. No me afecta hoy económicamente, ¿por qué? Porque es tal el volumen. Tú mencionabas los 75 millones de usuarios únicos mensuales. Es imposible vender todo Infobae. Entonces, si a mí me baja de 75 a 60, imaginemos, vender 60 millones de visitas, las visitas son muchas más, pero nunca podemos vender todo nuestro stock. Entonces, hoy no me afecta económicamente, pero igual eso no implica que yo no me esté preocupando por lo que va a venir, porque en el medio de mi presentación yo tomé mi teléfono y le hablé a GPT, le pedí noticias y le pedí dónde comprar una camisa de color blanco. Y las dos respuestas me las dio GPT y nunca me dijo de qué diario de Perú había sacado una noticia sobre la presidenta Fujimori, ni de cómo llegó a recomendarme Macy's para ir a comprarme una camisa blanca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a mí me da la sensación de que como cada vez se lee menos, lo más probable es que lo que sea ingresos va a tener que venir del video o del audio y no de lo escrito. Porque lo escrito, sobre todo en el modo AI, que es el modo resumido, eso ya te lo da cualquier buscador. Sí, y vuelvo a lo que me causa realmente admiración, porque mucho del periodismo todavía se frustra porque la gente no lee. Y seguimos hablando que la gente no lee y la gente lee menos. Y tú lo dijiste esta mañana en tu ponencia. Bueno, la gente se fue al video, vamos al video. Sí. Y punto. Y me encanta porque realmente es parte de esta expresión en inglés que es el pivot, ¿no? No es por aquí, entonces me doy la vuelta, cambio de dirección y pruebo lo que sí está funcionando. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Hoy, sí. La finitud. ¿De qué? Mía. ¿Desde cuándo? Bueno, yo pensé que no era finito hasta el 10 de noviembre del 2019. Y esa noche yo pasé una tarde horrible porque un periodista nuestro en Bolivia había desaparecido ese día. Ese día fue un día de manifestaciones muy grandes en La Paz y Evo Morales tuvo que irse porque peligraba, según él, peligraba su vida. Y era una revuelta, yo veía imágenes de lo que estaba pasando y preguntaba por el periodista que no aparecía. Y estuve como 5 horas buscándolo, pidiendo ayuda a todos los conocidos que tenía en Bolivia. Y a las 10 de la noche me confirmaron que estaba detenido, que la policía lo había detenido, que era lo mejor que lo podía pasar, estaba cuidado. En 48 horas lo iban a liberar. Fui a mi casa, porque estaba en la red, había ido a mi oficina a hacer todos los llamados, ahí tenía mi agenda, hice venir a mi secretario, hablé con los directores del medio. Esa noche, a las 12 de la noche aproximadamente, yo soñé que alguien se había parado en mi pecho y me empujaba y me empujaba. Y cuando me desperté dije, qué alivio, no había nadie arriba mío, pero me di cuenta que la presión continuaba y que sentía que sí estaba rompiendo el corazón. Le conté a mi mujer, a Viviana. ¿Era un dolor? Era un dolor, era como si alguien te estuviese pisando. Después es como le llaman la pisada de elefante, ¿no? Es una cosa que no te puedes confundir. Okay. Es un dolor que nunca había sentido. Y la sensación de que el corazón está por hacer track.
Viviana tuvo la velocidad de decir, nos vamos ya rápidamente a un sanatorio que está a 7 minutos de mi casa, en Buenos Aires. Y cuando entré y me vieron, me hicieron una prueba rápida de una hormona o algo así parecido, que se llama tipomina o tritoptonina, no logro acordarme. Con 300 es infarto, yo tenía 1200. O sea, en esos 7 minutos de trayecto, pensé que me moría. Y no quería. Me di cuenta. Esto fue hace ya 5 años, con lo cual tenía 60 años. Y un poquito más. No estamos en el 2026, ya pasaron más. Estamos hablando de 7 años casi. Joven. Sí. Yo siempre me había imaginado que eso era para otros, no para mí. Que yo iba a morir de viejito con 100 años. Y la realidad es que alguien me dijo, mirá que esto si no está en la agenda igual pasa. Ahí fue un cambio importante en la vida. Pero el concepto de finitud lo entendí ahí. Entonces a partir de ahí tengo nuevas preocupaciones, ¿no? Por lo pronto el legado, ¿no? ¿Cómo ves tu legado? Bueno, estoy cerca de manera directa o indirecta de mis hijos y todo lo que es formación, apuesto por ellos. Y ahora lo que armé es una fundación. Estoy descubriendo muchas universidades en la Argentina que no conocía. Yo estudié en la Universidad Católica y a la otra universidad que conozco mucho es la Universidad de Buenos Aires. Pero a raíz de un doctorado honoris causa que me dieron hace poquito, descubrí una universidad enorme en la provincia de Buenos Aires y empecé a descubrir universidades. Entonces veo mucho talento mal pagado, con sueldos que no los puedes creer y que no entiendo cómo no se van del país porque se quieren quedar. Vi gente que hace satélites de comunicaciones que no sabía yo que se colocaban en el espacio. Chicos de 22, 23 años hacen eso. Vi trasplantes de órganos, están trabajando en los trasplantes, en darle las células correctas a un cerdo para que ese órgano pueda insertarse en un humano sin generar rechazo. Y un montón de estas cosas. Entonces lo que creé es una fundación que va a hacer ahora en el próximo mes su primer anuncio de que vamos a dar una cantidad importante de dólares para el mejor proyecto, para que puedan invertir. Estamos dando, no sé, unos 100.000. Para generar empresa también. Para que, me imagino que eso lo haga la universidad con algún privado. Pero yo lo que quiero es premiar el esfuerzo del conocimiento. Y eso lo tomo como parte también de mi legado, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Bueno, como los amigos como un buen amigo, mis hijos como un buen padre, si pueden, ¿no? Y mi mujer, que no se enoje mucho conmigo. No, creo que a mí me gusta mucho la filosofía. Y en los últimos años descubrí a los estoicos, ¿no? Y los estoicos dicen que seguramente tu bisnieto no va a recordar absolutamente nada de tu vida. Y seguramente va a pasar eso, ¿no? Entonces, que me recuerden, ¿no? Seguramente los que me van a extrañar un ratito son los más cercanos y la humanidad sigue adelante. Nosotros somos instrumentos muy chiquitos de un plan que todavía no terminé de descubrir. Sí, entonces, si tu bisnieto no te va a recordar, ¿qué es lo que te mueve todas las mañanas para levantarte e ir a trabajar? Bueno, la necesidad de seguir haciendo cosas por otros, de poder. Yo siento que el periodismo es útil para una democracia, ¿no? Hay mucha gente que hoy no sabe lo difícil que nos resultó a los latinoamericanos consolidar la democracia, que los ejércitos, que los militares no quieran tomar el poder y por la fuerza, que se vote cada 2 años o cada 4. Los adolescentes no saben lo que nos costó eso, nos costó mucho. Aparte del periodismo, ¿quién más debe defender la democracia en el día a día? Bueno, obviamente aquellos que se dedican a la cosa pública, ¿no? Y deben defender no solo la democracia, los valores de la democracia. Por eso hoy cuando hablábamos de estos ataques al periodismo indiscriminado, fíjate que en las dictaduras o posibles dictaduras o gobiernos autocráticos de nuestra región nunca se enojan rápidamente con la política.
Se enojan primero con los periodistas, después con los jueces y por último con los políticos opositores. Los ningunean, no los mencionan, no existen. Los hacen correrse de la escena. Y hay presidentes en América Latina que dicen que hay que odiar a los periodistas. Wow, discurso de odio abiertamente. Señores que tienen una banda presidencial después de haber sido elegidos por la gente. Entonces creo que la democracia hay que cuidarla entre todos porque sin duda que es un sistema imperfecto, pero es el mejor al que podemos aspirar. Daniel, se nos viene acabando el tiempo. La verdad es que muchísimas gracias. Quisiera cerrar con unas preguntas súper cortas y respuestas súper rápidas también. Una sola palabra para el periodismo de hoy. En cambio. ¿Qué consejo le darías al Daniel de 14 años que vendía bolsas de basura? Que sea menos impaciente, que al final las cosas, que no sufra, que las cosas se logran al final del camino. Un error empresarial que intentas nunca cometer. Bueno, después del error que cometí con Canal 9, no darme la mano solamente con un empresario, sino que quiero un contrato bien firmado y garantizado. ¿Miami o Buenos Aires? Para el retiro, Miami. Para volver a ver amigos y familiares, Buenos Aires. ¿Milei 2027, sí o no? Qué difícil. Si me diesen a elegir la posibilidad de tener una versión mejorada de Milei, te diría sí. Esta versión de Milei me parece difícil de elegir. ¿Qué es lo más urgente que debe cambiar? La educación cuanto antes. ¿Y entonces Daniel Haddad 2031? No, tampoco, ya tampoco. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gusto. Espero que no sea la última vez que conversemos. Va a ser un placer, espero no haberte aburrido. Muchísimas gracias. A ti que nos escuchaste por Facebook, por YouTube, que nos escuchaste en Spotify, muchísimas gracias por seguirnos. Esto fue una conversación con Daniel Haddad. Gracias por acompañarnos. Estamos en Miami en estas semanas y nos veremos en el próximo episodio. Gracias.